Voy a pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Daniel capítulo 3. Libro de Daniel capítulo 3. Voy a compartirles varios textos. Así es de que quiero que por favor usted esté tomando nota lo que más pueda. Y se ha empezado una serie. ¿Cuántos saben cómo se llama la serie de este mes? Ahora veo. Ahora veo. Y el tema de hoy tiene que ver con lo que vamos a leer. Capítulo 3, versículo 19. Daniel 3, 19. Dice la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y cuando la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén y amén. El tema que quiero compartirles en esta tarde se llama el cuarto hombre. ¿Cómo se llama el tema? El cuarto hombre. La historia cuenta, toda esta palabra de Daniel enseña que Nabucodonosor era el rey y él había hecho una figura, había hecho una estatua, y él había dado una orden. La orden era que cuando escucharan el sonido de una trompeta, el sonido de cualquier instrumento, tenían todo el pueblo que humillarse y adorar a este Dios, a esta estatua que él había creado. Entonces todo el mundo, al escuchar el sonido de la música, se postraban y empezaban a adorar a aquel Dios. Pero hubo 3 jóvenes que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego. Eran los 3. Y estos 3 jóvenes rehusaron a inclinarse y adorar a un Dios que no fuera el verdadero Dios. Entonces el rey Nabucodonosor los manda llamar y les dice: ¿ustedes por qué no lo hacen? Y ellos dijeron: no tenemos ni siquiera por qué decirte por qué no lo hacemos. Nosotros no nos vamos a humillar, no lo vamos a hacer. Entonces él se enfurece, Nabucodonosor se enfurece y hace que calienten el horno 7 veces más de lo normal, 7 veces más de lo que normalmente estaba calentado el horno. Entonces los atan a los 3 jóvenes, los atan y los echan en el horno. Pero era el calor tan impresionante del horno que las personas que se acercaron a echarlos murieron. Y estos 3 jóvenes cayeron en el horno, quedaron en el horno. Pero lo más impactante era que Nabucodonosor los veía que se paseaban, habiendo ellos estado atados, habiendo ellos estado, pero que se paseaban. Pero lo más sorprendente era que no veía 3, sino veía 4.
Y es ahí donde nombra este cuarto hombre que representa al Señor. Ese ahora veo es ver a aquel que va a guardar tu vida. El horno representa la tentación. Ese horno representa la tentación al cual el enemigo quiere lanzarte, quiere ponerte para que caigas en el lazo del enemigo. Pero algo importante es que ese ahora veo es ver a ese cuarto hombre que es el Señor, que va a estar con nosotros y que nos va a guardar y que nos va a proteger. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Entonces, quiero que vean este video, y es un video donde muestra algunas de las tentaciones que como jóvenes se puede atravesar. Entonces, quiero nombrarle sobre esas 3 áreas en las que el joven es tentado. Por favor, mire el video. La tentación es algo que puede venir a tu vida con el propósito de destruirte, y puede venir de muchas maneras. Yo quiero solamente hablarle 3 áreas en las que un joven puede ser tentado. Y la primera, puede ser tentado o es tentado en su corazón. Era lo que veíamos en la primer parte del video. Es tentado en su corazón. Cuando estaba en el café, ¿si vieron el videito o no? ¿Sí o no? Cuando estaba ahí en el café, es tentado en su corazón. Por favor, habla la Biblia en Nehemías capítulo 13, versículo 26. Libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 26. Yo quiero que ustedes hoy puedan aprender de la palabra y aprender lo que enseña la palabra acerca de la tentación en nuestras vidas. Entonces, lo primero, Nehemías capítulo 13, versículo 26, dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Verso 27 dice: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. La palabra habla de un hombre llamado Salomón. Salomón fue conocido como un hombre sabio. Una de las características que primordiaba en la vida de Salomón era su sabiduría. Fue el hombre que
hizo cosas para Dios, levantó el templo del Señor, hizo muchas cosas y dice la palabra que era muy amado por Dios. Pero Salomón tenía una falla y fue que él fue tentado a través, dice, de las mujeres extranjeras. Salomón fue tentado y la caída de Salomón y todo se fue a pique en la vida de Salomón, porque a nivel sentimental dejó que todo se fuera, todo se desbordara de su vida. El joven, una de las áreas en las que es más tentado es en sus sentimientos, en su corazón, en sus emociones. ¿Sabe que cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué por varios motivos, pero uno de ellos era que a nivel sentimental yo había vivido un fracaso sentimental? Entonces, cuando llego a la iglesia, bueno, fue por eso, por dos cosas: como un fracaso sentimental que tuve y un accidente que tuve en una moto. El accidente fue muy grave, tremendo, y la cara me quedó así como ustedes me la ven ahora. O sea, fue tremendo accidente. Pero a nivel sentimental, yo la verdad, yo dije, yo no quiero nada con nadie. Yo venía cerrado totalmente por todo lo que había vivido. Pero aún al llegar a la iglesia, en la célula, yo me encontré con que habían jóvenes en la misma célula en que yo estaba, que para ellos era como que no tener una relación sentimental para ellos era durísimo. Yo venía como herido y afectado. Yo dije, yo no quiero nada con nadie en este momento. Pero al reunirme con ellos, yo fui al encuentro, muchas cosas viví en mi vida a nivel sentimental muy buenas, espiritual, pero sentimentalmente yo no quería nada. Pero al escucharlos a ellos, era como que la necesidad más apremiante de ellos a nivel sentimental. Entonces veníamos a la reunión el sábado, el domingo teníamos intercesión, pero como que el domingo en la tarde ir a un parque, ver la parejita caminando, ver la parejita comiendo helado, y como que ellos decían, como que miraban y Dios mío, y a mí cómo me ha tocado, y yo por ser cristiano, y a mí me ha tocado muy duro. Y como que era una de las cosas en las que más eran afectados. Lo digo eran porque yo dije, no quiero que mi vida, quiero servir a Dios. Y llegué tan determinado que después de un tiempo, esos jóvenes que compartíamos en la célula, uno conoció a una persona y se fue de la iglesia, otro le pasó lo mismo y nunca volvieron. Y uno se da cuenta que el joven es muchas veces vulnerable en sus sentimientos, en su corazón. Yo veo cómo Salomón dice que esas personas, esas mujeres, le hicieron pecar, le hicieron fallar a él. Si hay algo de lo que tienes que guardarte, es guardar tu corazón para la persona que Dios tiene para ti. Tú puedes ser tentado en eso, en que alguien se pueda insinuar a tu vida, en que alguien te pueda decir. Hay personas en la Biblia que muchas mujeres se le insinuaron. Uno de esos fue José. No sé si usted recuerda, pero él estaba, la esposa de su jefe se le quiso ofrecer, y dice la Biblia que aún José, ella le quitó las ropas a José, y José salió corriendo diciendo, yo no quiero esto, yo no quiero fallar, yo no quiero caer. Y es algo en lo que ustedes como jóvenes deben guardar su corazón. Tengan la plena seguridad que Dios tiene lo mejor para ustedes. Alguien cae en la tentación cuando quiere apresurarse a recibir algo que sabe que Dios tiene para él, pero él quiere adelantarse, él quiere tomarlo más rápido de lo normal, quiere apresurarse. Y ahí es cuando alguien cede a la tentación. Usted debe guardar su corazón, debe guardar sus emociones. No significa que usted no tenga buena amistad con las demás personas o con personas del sexo opuesto. No significa eso.
significa que usted también debe guardar su corazón. Usted no debe abrir su corazón a todo el mundo, al que primero viene y se le acerca y le parece que es un buen hombre o una buena mujer, y usted inmediatamente abre su corazón. No, hay cosas que usted debe reservar solamente para el hombre que Dios tiene para usted. Hay cosas que usted debe reservar solamente para la mujer que Dios tiene para usted. Y uno tiene que aprender a manejar una amistad sin dejar y envolverse a nivel sentimental. Yo he conocido personas que muy fácilmente se dejan llevar por sus sentimientos. Entonces alguien es especial con ella e inmediatamente ella asume que esta es la persona que Dios tiene para ella y empieza a ilusionarse con esa persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie puede ser especial contigo. Tienes que acostumbrarte a que hayan personas que sean especiales sin que sean las personas que Dios tenga para ti, sino aprender a tener tu corazón guardado, tus sentimientos bien fijados en Dios, y que no se convierta en los sentimientos en la tentación o en tu área más débil, sino saber que tu corazón tiene que ser guardado por Dios. Amén. Amén. Lo segundo en lo que es tentado el joven es en lo que no le conviene. En lo que no le conviene. ¿Cómo así? La palabra enseña en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23. 1 Corintios capítulo 10 verso 23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ustedes tienen que entender que como jóvenes son tentados en lo que no conviene. Y es necesario que ustedes conozcan esta palabra, porque dice: todo es lícito para ti. Hay muchas cosas que son normales y nadie te las va a prohibir. Pero aunque todo sea lícito, yo tengo que discernir, saber qué es lo que me conviene y qué no me conviene. Yo no necesito que alguien esté detrás mío y me esté diciendo o me esté prohibiendo o me esté... No necesito eso. Yo tengo que aprender a tener el carácter para determinar, por ejemplo, cuáles deben ser mis amistades. Hay amistades, y tener amistades me es lícito, pero no todas las amistades me convienen. Yo tengo que saber que la amistad que yo tenga tiene que ser una amistad que me edifique, que me levante, que me motive, que me enseñe, que me motive a crecer. Si yo no tengo una amistad, o si mi amistad o la amistad con las personas que yo tengo no me motivan, no me inspiran a crecer, yo tengo que entender, como dice esta palabra, no todo me conviene. Hay cosas que a ti no te convienen, son lícitas, son permitidas, pero tú tienes que determinar en tu vida qué es lo que tienes cerca y qué es lo que debes tener lejos. ¿Qué personas son las que tú debes tener cerca y cuáles son las que deben estar lejos? Aún dentro de la iglesia. Pastor, pero es que yo tengo que tener la compasión. ¿Cómo hago para ganar esas ovejitas que se están perdiendo? Ustedes tienen que entender que hay momentos en los que uno no es tan firme. Y si yo no soy tan firme, yo debo de dejar la compasión en las manos de Dios, pero tengo que apartarme de esas personas. Tengo que alejarme de ellos, porque no me conviene. Y ustedes deben aprender, hay cosas que yo, aunque son permitidas, no las debo hacer, no las debo permitir en mi vida. Amén. Amén. Lo tercero de cómo el joven es tentado es cuando es guiado por sus sentidos. Cuando es guiado por sus sentidos. Entonces vamos a hablar de algunas de estas cosas de los sentidos. Lucas capítulo 11 versículo 34. Cuando es guiado por sus sentidos. Lucas capítulo 11 verso 34 dice:
la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El joven es tentado a través de sus sentidos. Y uno de los sentidos, la palabra dice, es el ojo. La palabra describe el ojo dentro de las cosas que nunca se sacian. La Biblia describe y da ejemplos y dice, hay cosas que nunca se sacian. Por ejemplo, dice el fuego. El fuego nunca se sacia, siempre quiere más. ¿Cuándo usted ha visto que el fuego se apague por sí solo? No, cuando el fuego empieza, arrasa con todo lo que encuentra, pero el fuego no para. ¿Cuántas veces hemos escuchado de incendios forestales, Monserrate, que no paran, que les echan agua, que hacen, que brigadas de emergencia y no para? La Biblia determina el fuego como una de las cosas que nunca se sacia, que no quiere parar, pero lo compara con el ojo. ¿Por qué con el ojo? Porque el ojo es una de las cosas que nunca se sacia, siempre quiere más. Por eso aquellas personas que son tentados a través de el internet, a través de películas, son tentados porque el ojo siempre quiere más. Posiblemente la persona que tiene problemas de pornografía no los adquirió de un día para otro, sino los adquirió porque en algún momento vio algo y su ojo quiso ver un poco más. Y cuando vio un poco más, quiso ver un poco más. Y así empieza el hombre con algo que es una tentación, pero luego se convierte en un pecado porque nunca lo desechó de su vida, sino lo permitió, lo aceptó. Aun cuando usted va a cine, yo por ejemplo tengo un principio con mi esposa: nosotros no vamos a ver cine sino solamente aquellas películas que son o para todos o hasta 12 años. Porque sé que las de 15 años para arriba son películas que no son convenientes que yo las pueda ver. Yo puedo cerrar los ojos, pero es como no sé si ustedes en algún momento vieron los dibujitos animados, el Correcaminos de pronto. Un dibujito animado que en algún momento el zorrito veía al pavo corriendo. Y cuando él lo veía corriendo, él ya lo veía corriendo, que se le quitaban las plumas, que ya lo veía y luego lo veía en el horno y ya luego lo veía comiéndoselo. El ojo siempre quiere ir más allá. Y alguien es tentado cuando permite pequeñas cosas. Una imagen. El pastor Castellanos enseñaba y decía: una imagen de pornografía es una imagen casi imborrable en la mente de una persona, que solamente puede ser borrada por la sangre de Jesús. Entonces muchas cosas, cuando yo permito, me doy libertad. Por eso dice: la lámpara de mi cuerpo es el ojo. Si mi ojo está en tinieblas, toda mi vida estará en tinieblas. Pero si mi ojo es esa lámpara, entonces dice que mi vida estará llena de luz. Ahora, vamos en el tercero, y del tercero es cuando se es guiado por los sentidos. El primero es el ojo, pero mire lo que dice del oído. Mire lo que dice del oído, es muy importante. Por lo que oiga. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Todos ustedes deberían tomar apuntes y tener esto, porque esto les va a servir para toda su vida. Primera de Corintios 15, 33 dice: no erréis. O sea, como que no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De qué se está refiriendo? La tentación cuando es por lo que usted vea, lo incorrecto, o aquella mujer, o que usted vio, de cómo usted debe guardarse y como Job hacer pacto de
guardar sus ojos. Pero luego el oído dice, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede tener buenas costumbres en su casa, usted puede tener buenas costumbres como cristiano, pero si usted permite las malas conversaciones en su vida, si usted es parte de esas conversaciones, al escuchar, no necesita participar hablando, pero dice, el que escucha estas malas conversaciones corrompe sus buenas costumbres. Cuando estás en el colegio o en la universidad y escuchas, yo he hablado con muchos jóvenes que me dicen, pastor, todo fue raíz de una conversación que yo escuché en el colegio. ¿Cómo empiezan los noviazgos o a levantarse cosas de que escuchó en el colegio? No, que tener el novio, que esto era lo mejor, que ella no se imaginaba. ¿Cómo empiezan las relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque la compañera le habló, el amigo le dijo, y empezaron a envolverse en conversaciones que no tenían que envolverse, y eso los llevó a dar el paso para luego fallar y hacer lo incorrecto en su vida. Por eso yo tengo que huir no solamente de aquellas personas que están en lo incorrecto, sino no debo prestarme para conversaciones que luego van a dañar mis principios, que luego van a sacarme del propósito de Dios. Yo tengo que ser firme, y aún con mis compañeros de la universidad, del colegio, nosotros no podemos envolvernos en una burbuja y que nadie hable nada malo cuando estamos ahí. No lo podemos hacer. Pero en tus compañeros del trabajo, tú sí les puedes decir, yo les pido, cuando estemos juntos, no hablemos esas cosas. Cuando estemos juntos, por favor, eviten las groserías. Porque si tú te acostumbras a eso, tú empiezas a hacer parte de tu vida esas conversaciones. Y si tú no eres radical y si tú no eres firme, ¿cómo los demás van a querer ser cristianos si tú no eres diferente a ellos? Si tú eres igual a ellos, ¿cómo pretendes que ellos un día te vayan a buscar y te vengan a decir, yo quiero ser como tú eres? Si tú nunca fuiste radical. Entonces es necesario no permitir estas cosas. Por lo que veo, por lo que oigo, y este es muy importante, por lo que piense. Por lo que piense. El joven es tentado por lo que piensa. Una de las batallas más fuertes que tiene que afrontar el joven es en su mente, con muchas cosas, no solamente con la inmoralidad, no solamente con el área sexual. ¿Sabe que el joven tiene que permitir, tiene que desechar de su vida un montón de cosas? Cuando a la jovencita en su mente se mira al espejo y se ve gorda, y eso empieza a convertirse en un pensamiento para ella que le va a afectar su vida. Cuando se empieza a ver que ella no es bonita, cuando se empieza a ver y ella dice, tengo tantos años y no me he casado, ¿será que me voy a quedar soltera? Y un sinnúmero de cosas que empiezan a venir a la mente. No los dice a nadie, pero los conserva en su corazón. Miren lo que enseña la palabra, Jeremías capítulo 6, versículo 19. Este es muy importante porque ustedes tienen que quitar de su vida esto. Dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Qué dice esta palabra? Yo traigo sobre tu vida, ¿qué cosa? ¿Sí están poniendo cuidado o no? Los veo muy callados. Dice, yo traigo sobre tu vida el fruto ¿de qué? De lo que tú pienses. Sobre tu vida vendrá lo que tú pienses. Hay personas que dicen, pastor, pero yo no participé de una mala conversación. Pastor, pero yo me cuido de lo que veo. Pastor, pero yo me aparto de las amistades incorrectas. Pero en tu mente hay una batalla donde el enemigo quiere vencer y quiere traer depresión a tu vida, y quiere traer soledad, y quiere traer amargura.
con los pensamientos que Él está trayendo sobre tu vida. Entonces, la mujer que se ve, tengo tantos años, no me he casado, mi amiga ya se casó, la otra también, míreme a mí, y ahora, y me estoy subiendo de peso, y viene un sinnúmero de cosas que le afectan y que el enemigo está cumpliendo su propósito, que ustedes muchas veces no lo ven como algo malo, sino lo ven como algo que, bueno, se me vino ese pensamiento. Cuando yo hablo con personas, una de las cosas que le digo es: ¿qué piensas tú? No, pastor, en la noche a veces me da por pensar, y empiezo a pensar en esto, y empiezo a pensar en aquello, y no se dan cuenta, porque muchos piensan: no, eso es algo mío, eso es algo personal, eso es algo privado. Pues eso privado, la palabra dice que vendrá sobre tu vida el fruto de tus pensamientos. Si tú no cuidas lo que piensas, eso es lo que va a venir sobre tu vida. Amén. Digan algo. Ok. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cuántos quieren saber cómo vencer la tentación? A ver, levante la mano si usted quiere saber cómo vencer. Ya le he hablado algunas de estas cosas, pero quiero hablarle cómo vencer. ¿Cómo vamos a vencer la tentación? Todos nosotros hemos sido tentados, todos, sin excepción. No hay ni uno solo que pueda decir: no, yo no he sido tentado. No, yo soy pastor, he sido tentado y soy tentado. Pero el problema no es que tú seas tentado, el problema es cuando tú consientes la tentación. El problema es cuando tú no desechas la tentación, sino que la tienes ahí, hasta que el tenerla ahí te hace dar a luz el pecado, y el pecado como consecuencia te lleva a la muerte. Eso dice la palabra. Cuando yo tengo algo acá, yo tengo esta tentación, no la desecho, como que la consiento, como que me alegro, como que me siento satisfecho teniéndola, nadie sabe. Pero el que tú no la deseches de tu vida hace que en algún momento tu vida caiga en eso, y fruto del pecado viene la muerte, dice Romanos. Entonces, ¿cómo vencemos la tentación? Lo primero, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. ¿Cómo vencer la tentación? Primera de Corintios 10, 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire qué palabra. ¿Cómo vencer la tentación? Lo primero, y yo le puse algo, lo primero para vencer la tentación, lo primero, ¿sabe qué es? No se haga la víctima. Ay, pastor, yo estaba ahí, pero yo no iba a hacerlo, yo no lo iba a hacer. Escuche algo. Pastor, fue ella, es que usted la hubiera visto. Pastor, yo estaba ahí en la universidad, y cuando llegaron todos yo no supe decirles que no, y me forzaron y me obligaron y me iban a pegar No. Para que usted pueda vencer la tentación, usted no puede seguirse viendo como usted es la víctima. No, usted, mejor dicho, pobrecito usted. No. La Biblia dice: el que crea primero estar firme, mire que no caiga. O sea, ninguno de nosotros va a volverse el sobrado. Ah, no, eso no me pasa a mí, yo soy el duro. No, eso no, yo puedo ver eso. No, tranquilo. No puedo. No puedo. Hay cosas en las cuales usted sabe que es débil. Usted no puede jugar con lo que es débil. Hágase a metros de su debilidad. Hay personas que su lucha no es el trago, no es el tomar o el fumar. Hermano, no se sienta fuerte en eso. Solo es que usted en eso no es débil.
Pero el enemigo no lo va a tentar en lo que usted es fuerte. El enemigo lo va a tentar en lo que él sabe que usted es débil. Por eso dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y dice: pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que tú puedes resistir. Entonces tú no puedes salir con el cuento: no, no. O sea, no me venga con el cuento de que usted falló porque usted no pudo. No, usted sí podía, porque bíblicamente dice: hay un momento donde usted puede parar. ¿Vio el video? Cuando la joven lo iba a besar, él ahí mismo puso la mano. Muchos ponen la mano, pero para decirle: pero venga, pero más rápido. No se haga la víctima. Lo segundo, de cómo vencer la tentación. Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia del tiro de una piedra, y se puso de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Qué cosa? Para fortalecerle. Mire, Jesús oraba para que Dios lo guardara de la tentación. Y lo que Jesús le enseña a sus discípulos, les dice: orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo venzo la tentación? Cuando usted no tiene una vida de oración, usted es débil, propenso a caer en cualquier momento. Pero cuando usted hace de su oración algo en que lo fortalezca, Jesús mismo dijo algo. Dijo: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lo mismo que le ocurrió a Daniel y a sus amigos cuando estaban en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque Daniel oraba 3 veces al día. Porque Daniel era un hombre de oración. Porque Daniel tenía un espíritu superior, dice la palabra. Porque Daniel era 10 veces mejor que todos los demás. Porque tú, cuando te refugias en la oración, tú puedes vencer. Tú no puedes vencer en tus propias fuerzas. Por eso cada día tú debes salir de tu casa guardándote en oración, poniendo tu vida en las manos de Dios. Porque la tentación es a diario, es cada momento. El Señor termina diciendo en el versículo 46 de ese Lucas capítulo 22, dice: y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y habla sobre velar y orar. La Biblia siempre habla para vencer la tentación: velad y orad. Ustedes tienen que velar. Pastor, pero es que no han vuelto a hacer veladas en la iglesia. No, una velada suya de oración, donde Dios lo fortalezca, donde Dios lo haga fuerte espiritualmente. Amén. Lo tercero, ¿cómo vencer la tentación? Lucas capítulo 4. Entonces, les resumo esta palabra de Lucas 4, versículo 1 en adelante. Ahí es cuando Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Dice que Jesús fue tentado por el diablo. Pero todas las veces que el enemigo quiso tentar a Jesús, Jesús siempre le respondió. ¿De qué manera? Este diablo. No. Yo una vez estábamos en un tiempo de guerra espiritual y un señor estaba llorando: ah, diablo, te reprendo, diablo. Y empezó a decirle groserías al diablo. Y él lo insultaba, le decía groserías de todo.
Yo lo volteé a mirar y dije, el diablo debe estar feliz con este ahí escuchándole todo. Y el diablo, uy, el diablo ahí en su salsa. No. ¿Qué es lo tercero? Contrarreste la tentación con la palabra. Cada tentación que venía, Jesús dijo, pero escrito está. Y el diablo volvía a tentarlo y Jesús le decía, pero escrito está. Jesús le decía todo el tiempo, pero escrito está. Ustedes tienen que volverse expertos. ¿En qué? En la palabra. Pero tienen que saber qué palabra ustedes van a dar de acuerdo a la tentación que ustedes tengan. Amén. Entonces ustedes tienen que aprender a memorizarse palabras para contrarrestar. Por ejemplo, viene la tentación, usted viene, declaro la palabra, el pecado no se enseñoreará de mi vida. El pecado no se enseñoreará de mi vida. En el nombre de Jesús, Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de mi vida. Viene la tentación, entonces usted dice, ningún arma forjada prosperará contra mí. Isaías 54:17. Entonces viene la tentación y usted dice, en el nombre de Jesús, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y usted empieza a declarar la palabra, porque la palabra es una espada, no porque usted la cargue y usted cuando vea la tentación, y la tentación es una mujer, usted va a coger a esa mujer con la Biblia y la va a agarrar y le va a dar con bibliazos por la cabeza y ya, apártate de mí, Satanás, fuera. No, sino que usted declare la palabra, que usted diga, el pecado no se enseñoreará de mi vida. Amén. Y más si la Biblia usted la carga en su Mac, en su computador, entonces como que la coge a computadorazos. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando venga la tentación. Ustedes tienen que tener palabra para saber contrarrestar. Jesús tenía la palabra y cada cosa que le hablaba, Él le daba la palabra, Él le decía la palabra. Y ahí dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. A Jesús, versículo 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, no se fue para siempre. No es que usted venció y ya usted, eso era lo que yo necesitaba. No, usted tiene que, es algo continuo, es algo constante, donde usted tiene que aprender a vencer. Amén. Lo cuarto, Primera de Corintios capítulo 6, de cómo vencer la tentación. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo cuarto es huir. En otras palabras y más a sus términos, no de papaya. No de papaya. Usted tiene que aprender. ¿Para qué va a estar ahí? Hay una joven que a usted le gusta y usted está con esa joven y están solos y usted, ay, no, esto es de Dios, esta es la oportunidad, este es el momento que yo le había orado al Señor. No, mira, te pido un permiso, nos vemos. No, pero quédate otro. No, es que tengo algo muy urgente que hacer. ¿Y pero qué es lo urgente? No, es que es muy urgente, muy urgente. Y lo urgente es que usted tiene que ir a reprender al diablo. Diablo, te reprendo, no acepto esto, el pecado no se enseñoreará de mi vida. Y usted le declara la palabra al diablo y ya usted sale bendecido. Pero tiene que huir. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. No permita pequeñas cosas, como el pavo real cuando estaba con el zorro. El pavo real, todos le temían, los pavos reales le temían a los zorros. Pero hubo uno que vio al zorro de lejos y se quedó mirándolo y se miraron los dos y no pasó nada. Y el pavo real dijo, no, esto no pasa nada.
Entonces el zorro se acercó un poquito y el pavo real también. Y el pavo real dijo: no, eso no pasa nada. Y el zorro se acercó otro poquito y le dijo: uy, qué plumas tan hermosas tienes, regálame una pluma. Y el pavo real, claro, con esas plumas tan hermosas. Y el zorro le dijo: regálame una plumita. Le regaló una. Y luego se volvieron a ver y le dijo: regálame otra plumita. Ya. Y le regaló y le fue de plumita en plumita. Le quitó todas las plumas. Cuando ya no tenía cómo volar, porque todas las plumas se las había quitado, el zorro se lo comió. Usted no puede al comienzo: uy, no, eso es del diablo. Entonces, no, usted, estoy como muy fanático, ¿no? Uy, sí, estoy como muy fana. No, yo no. No, venga, tranquila, venga. Y ve que no pasó nada. No, pum, le quitaron su plumita y usted no se dio cuenta. Amén. Huid en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Quiero que ustedes lo estudien en su casa. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.